Programación sin restricciones. Métodos numéricos con matemática. En este mini vídeo vamos a utilizar una serie de funciones de matemáticas que vamos especificando aquí. Solve, eigenvalues, fin minimum, fin máximo, maximize, minimice, n maximice, n minimice, plot, sin, chop y abs. También del paquete mateco utilizaremos unas cuantas. Curva a nivel campo gradiente, descenso gradiente, camino 2D y con. Vamos a definir el problema que tratamos de resolver. Vamos a resolver el problema de optimizar una función de n variables, donde indicamos optimizar como calcular sus máximos y sus mínimos, maximizar y minimizar. Esta función no está sujeta a ningún tipo de restricciones. ¿Por qué es necesario introducir los métodos numéricos? En otro mini vídeo hemos estado desarrollando lo que llamamos métodos clásicos de resolución de problemas, es decir, la determinación de los puntos candidatos a óptimo mediante la anulación del gradiente y después determinar si cada punto que es candidato a óptimo en él la función es cóncava o convexa para determinar la posibilidad de existencia de máximos o de mínimos. Aquí ahora damos un paso más y proponemos el siguiente ejercicio. Sea una función de dos variables, x por y al cuadrado por e elevado a x más 2y, y queremos justificar que el punto 1 menos 1 es un mínimo local de dicha función. Para lo cual lo que hacemos es coger esta función, definirla en el programa matemática y una vez definida en matemática vamos a cargar también el paquete mateco para que si lo necesitamos ahora, que lo vamos a necesitar, y ahora vamos a dibujar un mapa de curvas de nivel junto con el campo de gradientes de esta función en los intervalos menos 2, 0, tanto para x como para y. Entonces observamos que esta función en el 0, 0, en el menos 1, posee un mínimo. Y es un mínimo porque obsérvese que el gradiente es expansivo hacia afuera, es decir, que en este punto el valor de la función objetivo es la más pequeña posible. Bien, entonces el siguiente paso es decir, bueno, pues vamos a determinar mediante los métodos clásicos, vamos a justificar que en este punto, en el menos 1, hay un mínimo. Resolvemos el sistema de ecuaciones que resulta de igualar el gradiente a 0 y observamos que en absoluto obtenemos el punto menos 1. Es decir, los métodos clásicos son no pueden determinar ese punto, que además es un punto candidato a óptimo. Es decir, si cogemos ahora el gradiente y lo evaluamos en el punto menos 1, podemos observar que se anula. Es decir, es un punto candidato que además es un mínimo, ya que los autovalores de la matriciana en dicho punto nos dan los dos positivos. Estos dos números son positivos. Por lo tanto, el menos 1 es un mínimo local. Es decir, los métodos clásicos no siempre son capaces de determinar, de calcular los puntos candidatos a óptimo, simplemente porque a veces les es imposible resolver el sistema de ecuaciones mediante el cual se calculan estos puntos candidatos. Entonces debemos de aplicar un método numérico. ¿Pero qué es un método numérico? Bien, aquí especificamos, nos vamos a limitar a leer para no hacer excesivamente largo este mini vídeo. El análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas que se encarga de diseñar algoritmos para, a través de números y reglas matemáticas simples, simular procesos matemáticos más complejos aplicados a procesos del mundo real. El análisis numérico utiliza como método de trabajo los métodos numéricos. Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, casi siempre de manera aproximada, la solución de ciertos problemas, realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos. El procedimiento consiste en una lista finita de instrucciones que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas, lo que llamamos algoritmos, que producen o bien una aproximación de la solución del problema, solución numérica, o bien un mensaje. La eficiencia en el cálculo de dicha aproximación depende en parte de la facilidad de implementación del algoritmo y de las cantidades especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo, es decir, los ordenadores. En general, al emplear estos instrumentos de cálculo se introducen errores llamados errores de redondeo. Por lo tanto, un algoritmo es una lista de operaciones bien definidas, ordenada y finita, que permite hallar la solución de un determinado problema. Es muy importante
en análisis numérico, los análisis de errores, la estabilidad del proceso y la información inicial. No vamos a insistir en estos tres aspectos. Lo que sí vamos a indicar es que los métodos numéricos, los que nosotros vamos a aplicar para la resolución de los ejercicios que nos estamos proponiendo, siempre se basan en lo siguiente. Siempre se parte de un punto inicial. Se busca una dirección de descenso. Se elige un paso y se calcula un nuevo punto y se repite el proceso. Miren, podríamos ver en la gráfica que hemos puesto para ilustrar el tema cómo puede ser un algoritmo. Es decir, se parte de este punto inicial. Se determina una dirección de descenso, es decir, de esta línea. Una vez que se obtiene la dirección de descenso, se obtiene una longitud de paso, que sería esta cantidad. Me interesa esta y no una más grande ni más chica. Esta. Y a partir de esto se repite el proceso. De nuevo se calcula una dirección de descenso, una dirección de paso y un nuevo punto. Así hasta que vamos obteniendo el punto solución, en este caso el mínimo de ese problema, representado por esas curvas de nivel. Pues bien, vamos a continuar entonces nuestro proceso y indicar únicamente pues un par de teoremas y definiciones y un teorema que necesito y que es muy sencillo. Vamos a ver. En primer lugar, una definición. ¿Qué es una dirección de descenso? Dado un punto f de x sub 0 y una función f de x, una dirección de descenso es un vector d para la función en el punto x sub 0. Es decir, es un vector que parte del punto x sub 0 y es tal que para un ρ mayor o igual que 0, el valor de la función en el nuevo punto es menor que el valor de la función en el punto anterior, pero para ρ muy pequeñito, es decir, separándonos muy poco del punto x sub 0. Vamos a dar un teorema que me dice cuándo una determinada dirección es de descenso, y es la siguiente. Si el gradiente de la función en un punto por d es negativo, entonces el vector d es una dirección de descenso de la función f de x en el punto x sub 0. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar este teorema, que sería el siguiente. Vamos a considerar los pares de punto AB con A negativo y vamos a justificar que son direcciones de descenso para esta función en este punto. Valga lo que valga B. Lo único que necesitamos es que A sea negativo. Vamos a justificarlo. Para justificarlo, lo que hacemos es dejar la memoria libre de mi ordenador. Definimos la función a la que queremos determinar este vector. Cargamos el paquete Mateco para poder cargar ahora el vector gradiente y calculamos el gradiente en el punto. Fíjense que en este momento estamos aquí. Ya tenemos el gradiente de la función en el punto. Y ahora vamos a coger este gradiente, el punto que me da el vector 5, 0, y lo vamos a multiplicar por la dirección de descenso. Es decir, vamos a efectuar este producto que indicaba el teorema. Calculamos este producto y me da 5A. ¿Y qué me dice el teorema? Mira, cuando este producto sea negativo, entonces el vector AB será una dirección de descenso. ¿Cuándo 5A es negativo? Pues cuando A es negativo. Por lo tanto, lo acabamos de justificar. Que cualquier par de puntos donde su primera componente sea negativa, entonces este punto para cualquier par de números, cuya primera componente que forma el vector sea negativa, entonces ese vector AB será una dirección de descenso. Por ejemplo, el menos 3, 9, el menos 1, 14, el menos 1, menos 1. Lo único que tengo que exigir es que la primera componente sea negativa. Entonces será una dirección de descenso para esta función y en el punto dado, en el punto 0, 1. Bien, vamos a pasar al siguiente apartado que llamamos análisis de la convergencia. Bien, ¿qué es lo que está indicando en definitiva este apartado? ¿De qué queremos hablar? Un método numérico es un método iterativo. Un método iterativo significa que vamos a ir obteniendo puntos unos a partir del que acabamos de obtener en el punto anterior. Vamos obteniendo distintos puntos, como la gráfica esa que les mostré antes. Entonces, ¿qué significa? Pues necesito saber si ese conjunto iterado de puntos va a converger rápidamente, va a converger de una manera lenta. La convergencia, que significa en definitiva llegar al punto, en este caso óptimo, en el caso anterior del ejemplo mínimo. Entonces damos una definición que dice lo siguiente: sea A una matriz simétrica definida positiva. Les recuerdo que eso significaría que todos sus autovalores son positivos. Llamamos condicionamiento de esta matriz y lo indicamos por C o N de entre paréntesis A al cociente.
entre sus autovalores mayor y menor. Fíjense que si todos los autovalores son positivos, el condicionamiento siempre es mayor o a lo sumo igual a 1. Si este número es próximo a 1, se dirá que la matriz está bien condicionada y en caso contrario, mal condicionada. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos esta función de dos variables y queremos estudiar su condicionamiento en este punto. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es calcular, bueno, en primer lugar en matemática tendríamos que definir la función, cargamos matemática, definimos la función. Una vez definida la función, pues vamos a determinar su matriz hessiana, puesto que necesitamos calcularle sus autovalores, calculamos la matriz hessiana en el punto y los autovalores de la matriz hessiana. Y obsérvense que los autovalores de la matriz hessiana me salen, como ya hemos indicado en la definición anterior, positivos, es decir, la matriz hessiana es definida positiva. Del paquete mateco nos podemos preguntar ¿qué es la función COND? Pues devuelve el condicionamiento de la matriz. ¿Y cómo se hace? Simplemente ponemos entre corchetes el nombre que le hayamos puesto a la matriz, le hemos llamado a la matriz hessiana HES y me da el condicionamiento de 6,85. Eso significa que es una matriz mal condicionada, porque hemos dicho que estaría bien condicionada si estuviera cercana a 1. Aquí podemos ver, para terminar, un par de gráficas en las que nos aparecen para una función de dos variables cómo serían las curvas de nivel de una función bien condicionada, mientras cómo sería de una función mal condicionada, evidentemente en un punto donde existe un mínimo. Bien, terminamos este mini vídeo dando una serie de funciones de matemática para resolver problemas de optimización sin restringir. Vamos a dar tres tipos. El primer tipo son las funciones que buscan máximos y buscan mínimos, fin mínimo y fin máximo. Bien, podemos, de una manera muy sencilla en matemática, pedir ayuda sobre estas dos funciones y, en definitiva, vas a buscar un mínimo o un máximo de una función, pero dependiendo del punto inicial dado. Ejemplo, vamos a estudiar sobre todo esto del punto inicial que es. Bien, vamos a suponer esta función de una variable, f de x igual a seno de x más x partido por 5. La vamos a definir con la ayuda de la función plot, es decir, definimos la función y a la vez dibujamos la gráfica entre menos 10 y 10 y obsérvese que la función tiene infinitos máximos, infinitos mínimos, vista desde arriba pues se ve que va creciendo desde el punto de vista general y vamos a ver qué ocurriría si directamente le aplicamos la función fin mínimo. Si le aplicamos la función fin mínimo, el resultado que nos da es el punto menos 8,05. Es decir, ha llegado a este punto que estoy señalando en la figura, menos 8 y pico. La pregunta es, ¿y por qué ha obtenido ese? ¿Por qué no ha obtenido este otro? O este otro. Ven que aquí en la figura vemos 1, 2 y 3 mínimos locales de esta función. ¿Por qué ha obtenido exactamente este? Bien, en matemática tiene la posibilidad, esta función fin mínimo, de empezar a tomar puntos a partir de uno determinado y a partir de ese punto empieza a buscar el mínimo. Cuando yo no le digo nada, como aquí yo no he dicho por qué punto empieza, es como si le hubiese puesto coma 1, porque matemática siempre empieza por el punto x igual a 1. De hecho, cuando nosotros le cambiamos este punto y decimos, por ejemplo, que en lugar de empezar en el 1 empieza en el 0, matemática ya obtiene otro mínimo, el menos 1,77. Les recuerdo que estamos entonces aquí, ha obtenido este otro. Es decir, empezando del punto 1 ha obtenido este, empezando del punto 0 ha obtenido este. Es decir, dependiendo del punto inicial va a ir obteniendo distintos puntos óptimos. Exactamente igual para máximo. Es decir, cuando yo no le diga nada, matemática empezará por el punto x igual a 1. Si le digo que empiece por el punto que evidentemente va a obtener el mismo máximo, les recuerdo 1,77, es decir, ha obtenido este máximo en los dos casos. Y si ahora yo le cambio el punto inicial, que siguiendo una manera paralela al caso de mínimo, pues vamos a poner, por ejemplo, el menos 5, pues ven que obtiene matemática el menos 4,5, es decir, se va ya a buscar
buscar este punto que estaría aproximadamente por aquí. Bien, entonces, en definitiva, por lo tanto, la función fin mínimo o fin máximo va a obtener siempre un único punto. No le pasa como a los métodos clásicos, que en los puntos candidatos podríamos obtener más de uno si existieran, sino va a obtener uno y siempre dependerá del punto inicial, evidentemente, si esta función tiene distintos puntos óptimos. Y por último, para terminar, una cosa que es interesante: ¿qué error estamos cometiendo en la obtención del punto óptimo? ¿No? Fíjense lo que hacemos aquí. Vamos a calcular la derivada de la función en el punto menos 451, que es exactamente este punto que ha obtenido como punto máximo. Evidentemente, si no tuviese ningún error, esa derivada valdría 0, porque sería lo que hemos llamado un punto candidato, anula la primera derivada. Entonces, si nosotros calculamos esta derivada, observamos que esta cantidad no es el 0, pues este es, por lo tanto, el error. Este es el error que estamos cometiendo, tomando como máximo local de la función menos 4,51103, que no es otro cercano a él, pero no es el máximo. El que fuese máximo nos tendría que dar su derivada igual a 0. Y para terminar, decir que evidentemente pues estas dos funciones también determinan óptimos en funciones de varias variables. Por ejemplo, aquí ponemos una función de dos variables y matemática pues obtiene el mínimo, que utilizando la función shop vean lo que ocurre. Es decir, esta cantidad que me da aquí por 10 elevado a menos 17 para mí prácticamente es 0. Para saber si para matemática también es 0, le calculamos shop. Y el shop me da 0, mientras que estas cantidades que son pequeñas para matemática no es 0. Es una cantidad muy cercana a 0, pero no es 0. Vamos a pasar al segundo tipo de funciones que determinan desde el punto de vista numérico óptimo, y es una que está en el paquete Mateco, que se llama descenso gradiente. Vamos a hablar un momento de esta función. Esta función, como les digo, está en el paquete Mateco y tiene la particularidad de aplicar un método muy conocido en matemáticas que se llama el método de descenso gradiente, para, partiendo de un punto, llegar mediante un método iterativo a la obtención del óptimo. Bien, para llevar a cabo este proceso hemos de introducir un punto inicial, así como la tolerancia, valor que tiene mucho que ver con el error que queremos cometer y que lo vamos a explicar en el siguiente ejercicio. Vamos a suponer la función, vamos a empezar dejando libre la memoria de nuestro ordenador, vamos a suponer esta función. Si recuerdan ustedes, para esta función antes hemos querido y no hemos podido obtener mediante los métodos clásicos que menos 1 era un mínimo local de esa función. Vamos a cargar el paquete Mateco y una vez cargado el paquete Mateco vamos a preguntarnos por la función descenso gradiente. Y observamos que la función descenso gradiente tiene cuatro argumentos. La función, qué variables son, el punto inicial, este que le he dicho, y el error, lo que hemos llamado antes tolerancia. Bien, vamos a considerar este como punto inicial y este como tolerancia. Ahora explicaremos esto de la tolerancia, qué es. Y vamos a calcular, a utilizar esta función, descenso gradiente. Vemos que no es un método iterativo, es decir, ha partido del punto menos 0,2, 0,1 en la iteración 0 y después de 4 iteraciones ha llegado a esta solución. Observamos que esta solución está muy cercana a la solución real, al menos 1 menos 1. Es una buena aproximación del valor exacto. La pregunta que nos hacemos ahora y que queríamos antes responder: ¿y qué significa que la tolerancia sea 10 elevado a menos 5? La tolerancia está indicando cuándo ha de pararse el proceso. Es decir, este proceso iterativo se ha parado en la iteración 4 y se ha parado en la iteración 4 porque hemos puesto una tolerancia de 10 elevado a menos 5. ¿Por qué entonces se ha parado aquí? Porque la diferencia en valor absoluto entre el valor de la función en el punto que acabo de obtener, que es esta cantidad, y el anterior, esta diferencia ha sido menor que 10 elevado a menos 5. Y como ha sido menor que 10 elevado a menos 5, se ha parado. Vamos efectivamente a comprobarlo, calculamos el valor absoluto y vemos que es verdaderamente, esta cantidad es menor que 10 elevado a menos 5.
Por eso se ha parado. Y obsérvese que en la anterior, es decir, en la iteración, esta no se ha parado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos dos valores, que también lo vamos a hacer aquí, vamos a ver la diferencia entre estos dos valores, si le aplico exactamente la misma idea de antes, es esta cantidad menor, es falso. Como no era menor, ha seguido con la siguiente iteración. Por lo tanto, en definitiva, lo que me va a dar la tolerancia es, en definitiva, el error que yo quiera cometer. Si pongo una tolerancia muy grande, cometeré un gran error. Si pongo una tolerancia muy pequeña, cometeré menos error, un error más pequeño. Por último, indicar que tenemos, mediante la función camino 2D, también de Mateco, podemos ver geométricamente el camino que ha seguido este proceso. Aquí vamos a ejecutar para el ejercicio anterior y vemos que partiendo de este punto, que era el 0, 0, ha hecho como una primera, digamos, como un primer paso ha llegado a este punto, como un segundo paso ha llegado a este, como un tercero hasta que ha llegado al cuarto. Es decir, podemos ver el camino, más se puede ver muy bien cómo por ejemplo, en esta línea que ha partido de este punto, la dirección es perpendicular a la curva de nivel. Es perpendicular, saben, una recta perpendicular a una curva cuando es perpendicular a la tangente a la curva en ese punto. Se ve muy bien cómo es aquí y cómo aquí también era perpendicular a la tangente. Para terminar, vamos a presentar de manera muy rápida las funciones maximice, minimice, n-maximice, n-minimice. Vamos a hacerlo pues para máximo, para mínimo, porque es exactamente igual. Si preguntamos por maximice, pues matemática será, digamos, en definitiva, que me permite obtener máximos de manera global en los dos casos, pero en el primero de manera exacta y en el segundo de manera aproximada. Vamos a hacer algunos ejemplos para mostrar esto. Supongamos esta función. Esta es una función de dos variables que tiene, como van a ver, dos puntos óptimos, que son dos mínimos globales. En el punto 0 raíz de pi y 0 menos raíz de pi. Cuando nosotros utilizamos la función minimice, matemática me da una de las soluciones, 0 menos raíz de pi. Pero no podemos obtener otro, a no ser que añadamos una condición, por ejemplo, que y sea mayor o igual que 0. Vean que aquí estoy siendo minimice con esa condición y minimice ya sí me da el otro punto. Pero si desconozco esta particularidad, pues no puedo hacer otra cosa. Vamos a ver n-minimice. n-minimice, yo lo actúo y pongo chop para evitar números muy pequeñitos. Vean que matemática me está dando este que es prácticamente 0 y este que vamos a comprobar que es el valor aproximado de la raíz cuadrada de pi. Es decir, ha obtenido uno de los dos, el 0 raíz de pi. Ahora bien, ¿cómo podríamos obtener el otro? Bueno, pues el otro, por ejemplo, lo podríamos obtener haciendo algo parecido a lo que hemos hecho en el caso anterior, añadiendo una restricción, diciendo que y sea menor o igual que 0, bueno, y obtenemos el otro. O bien, también cambiando la región inicial, y esta posibilidad no teníamos en minimice, en n-minimice sí. Yo puedo cambiar el conjunto de puntos iniciales, que aquí siempre va a ser igual, menos 1, 1, pues aquí por menos 5, 0. Y entonces matemática ya sí es capaz de obtener. Evidentemente, como busco estos puntos iniciales, no decimos aquí, hay métodos, hay trabajos hechos, pero en principio casi lo tendríamos que hacer tal y como estamos explicando aquí por tanteo. Otro ejemplo, función con dos mínimos, uno que sea local y otro que sea global. Les recuerdo que los dos mínimos de antes eran los dos globales, del ejercicio anterior eran los dos globales. Es esta función de dos variables. Esta función de dos variables, cuando yo la represento geométricamente en R2 mediante la función plot, nos da esta gráfica. Esta gráfica que evidentemente nos está mostrando que el punto que está por aquí, en 1 y pico, es un mínimo local, el menos 1 y pico es otro mínimo local, pero que también es global. Tiene por lo tanto un mínimo local y un mínimo global. Vamos a aplicar la función minimice. Les recuerdo que minimice siempre obtenía mínimos globales. Entonces vemos
que al salir este mensaje lo que me está diciendo matemática es que de manera exacta no es capaz de obtenerlo. No existe el valor exacto del mínimo de esa función. Esto no tiene problema, simplemente le digo que me lo dé en valor aproximado y obtengo este. Ven que es este punto, el que es el mínimo global de la función. Minimice no es capaz de obtener el otro mínimo, no es capaz de obtener el otro mínimo, y para eso tendríamos que utilizar nminimice. Vamos a hacerlo. Nminimice de entrada va para el mínimo global, hacemos lo mismo, pero aquí cambiando el conjunto de puntos iniciales, pues sí es capaz de obtener el otro mínimo que es solamente local. Es decir, nminimice cambiando el conjunto de puntos iniciales, va a obtener los posibles mínimos locales que existan. Fíjense que eso no era capaz de hacerlo la función minimice. Y como ejemplo 3, para terminar, hay algunos casos en los que una función es mejor que otra. Es decir, no podemos decir que en general esta función va mejor, sino hay casos en los que ocurren cosas como las que van a ver ustedes. Ahora mismo defino mi función y a partir de ahí, recordando que el valor estaba entre menos 1, 1, es el ejemplo que hemos hecho para función de descenso caliente. Si utilizamos minimice, pues no es capaz de obtenerlo. Y si hacemos minimice, pues sí obtenemos el valor menos 1, es decir, da directamente con esta función. Simplemente recordarles que a veces nos encontramos con que distintas versiones del programa matemática en problemas un poquito complejos como podría ser este que estoy resolviendo ahora mismo, da distintos resultados. En eso pues a lo mejor con versiones distintas de las que estamos utilizando aquí, con unas versiones anteriores, pues usted puede obtener pues un resultado distinto al que acabo de obtener ahora mismo aquí con la función nminimice.